Pues aquí vamos a empezar algunas características importantes del método Scout que vamos a ir analizando. Bueno, el método escultista como tal surge en Canadá y se habla de que su origen es en 1977 en Montreal, Canadá, en una conferencia Scout mundial. En el caso de propósitos, métodos y necesidades, pues en 1908 ya está hablando precisamente del método, ¿no? Pero es un poco diferente. Nos vamos a centrar en este caso para lo que viene siendo nuestra propuesta exclusivamente. El método, para abordarlo, tenemos que tener en cuenta que el escultismo, si bien utiliza una técnica que fue enunciada en su momento por John Dewey, que es el aprender haciendo, dialógica y dialóctica, el escultismo crítico la emplean de forma permanente y espera que la educación sea estimulante. La naturaleza se vuelve como un centro didáctico, pero también la naturaleza como una parte del ser humano. Los grupos de trabajo se vuelven comunitarios y la comunalidad pues se vuelve un centro de aplicación. Digamos que nuestro programa Scout es un programa comunal. En ese sentido, más allá de grupos Scouts tradicionales, lo que buscamos es que se generen centros de desarrollo. Y bueno, pues los centros de desarrollo también está considerado porque dentro de estos centros de desarrollo haya posibilidades de brindar cuestiones de educación, salud, capacitación para el trabajo, cultura, deporte y recreación. De tal manera que los centros de desarrollo no sean solamente como un aspecto recreativo, sino que puedan incidir en la comunidad, sean ejes focales de transformación comunitaria local. Falsborda propone algunos puntos importantes para que ese acercamiento pues tenga una mirada alternativa. Entonces, quienes están al frente de la aplicación, pues se convierten en actores de esa transformación. Entonces hay que generar una autenticidad y compromiso, romper con los dogmatismos. La metodología no puede ser completamente dogmática. Tenemos que ver que los contextos culturales en ocasiones son muy diversos y muy complejos, por los cuales antes de interesarnos en un accionar, tenemos que ver que nuestras premisas dogmáticas del cumplimiento realmente den una respuesta a las necesidades de la comunidad. Hay que tener una sencillez, sobre todo a la forma en que nosotros nos acercamos a las comunidades, comprender su cuestión política y educativa, cómo se mueven en los pueblos, cómo se mueven en las comunidades, cómo se mueven en nuestros centros culturales. Es importante que todo nuestro proceso educativo siempre tenga recolección y análisis de información, de tal manera que veamos las características de los niños que están con nosotros, sus necesidades, cómo se conforman sus familias, cuáles son las estrategias que se emplean para acercarnos de manera más óptima y eficiente. Es importante también empezar a revisar cómo se observa el pasado, cómo sea la historia popular que se tiene, cómo esta nos puede servir para hacer una recuperación histórica. Pero nosotros, ¿por qué transformamos el método? Nosotros no solo queremos el qué, el cómo y para qué, porque sabemos que esa es una tradición pedagógica lineal, sino que para aplicar un método necesitamos saber a dónde, a quién y por qué se va a aplicar. Lo que nos interesa es abrir las subjetividades de la gente con la que vamos a trabajar, de las niñas y los niños, generar formas de diálogo y enfrentar otros mundos desde la identidad con otros. Es decir, saber que el mundo es una construcción de mundos y que esos mundos en ocasiones, sobre todo de las niñas y niños, son mundos marginados del modelo que se impone. Ahora, al hablar del método Scout crítico popular, vamos a hablar de 5 elementos constitutivos. El primero es la acción voluntaria de un compromiso de transformación personal y social plasmado en una promesa. Una de las características que nosotros tenemos es que para lograr una transformación personal o incidir en una comunidad, es necesario que las personas y los sujetos que están en el proceso educativo tengan el interés, aunque sea al principio no tan consciente, de transformar. En el caso de nosotros, la promesa es
Prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa para transformarme personal, social y espiritualmente, participando activamente en la construcción de otros mundos posibles, ayudando al prójimo en toda circunstancia y viviendo la ley Scout. El segundo elemento del método Scout es la utilización de la técnica aprender haciendo, de una forma dialéctica y dialógica entre educador y educando, en donde ambos se educan y son educados en comunión y mediatizados por el mundo. Ahí lo que estamos haciendo es una reflexión del hecho de aprender haciendo, no solo porque el adulto responsable o el pedagogo o el educador que está al frente de los niños pueda hacer las cosas con ellos, sino que en ese proceso educativo siempre haya una transformación, donde se cuestione incluso por qué se están haciendo las cosas, pero también aprender que en ese educar, el educador se educa y que siempre el mundo que nos rodea, el mundo de nuestra cabeza, mediatiza. Por ahí es importante que cuando tengamos acercamientos con personas en cuestiones culturales altamente diversas, esa mediación sea una mediación con grandes aperturas. El tercer punto es la utilización permanente de pequeños grupos en forma de comunidades educativas con el deseo de reafirmar a los sujetos y crear saberes. El método pues emplea una característica de los adolescentes muy común de seleccionar a grupos de pares similares, los cuales tengan la característica de entablar relaciones de amistad profundas. El observar ese fenómeno que incluso se repite en los grupos delincuenciales, pues también se puede utilizar en la cuestión educativa. Entonces, la agrupación de adolescentes, de niños, tiene por finalidad que el grupo haga un sentimiento de cuerpos. Entonces, la utilización de los grupos es apelar a la naturaleza humana de los chicos para agruparse. Aquí lo más importante es que a través de esos grupos se logren generar estrategias de creación de saberes. Y la creación de saberes siempre es con la confrontación de las ideas. Hay que promover a través de esos grupos propuestas de democracia, liderazgo y consenso, donde incluso sean creados por las propias chicas y chicos. La realización de actividades al aire libre, esa es una de las características originales del escultismo, pero el aire libre en este caso nosotros lo vemos como un medio didáctico con la intención de propender a la observación, la convivencia con la naturaleza y la educación medioambiental con una perspectiva del buen vivir. Es decir, cuál es mi accionar hacia llegar a la naturaleza. En muchas ocasiones, la naturaleza para el escultismo es un encuentro de disfrute, de gozo, pero nuestra perspectiva debe de cambiar un poco, ya que ahorita nosotros como parte de la naturaleza, pues vemos su afectación y daño. Pero también cuando salimos a la naturaleza es empezar a observar qué es lo que sucede en ella, en el campo, en las comunidades. Entonces, la naturaleza no solamente es como un hecho biológico observable desde una distancia, sino también estar con la posibilidad de interactuar con ella y generar estrategias de resarcimiento del daño, de ese daño al medio ambiente. Entonces, cuando se acerca uno a la naturaleza, también trata de acercarse a las comunidades y a los pueblos que están ahí. Entonces, vemos a la naturaleza como una estrategia de crecimiento humano. Y ya tenemos el último elemento, que es el acompañamiento indirecto del adulto mediante su participación en forma estimulante y no interferente, libre y politizada, cuya intencionalidad es que las y los chicos tengan la oportunidad de participar en la organización, dirección de actividades, toma de decisiones y evaluación hacia la consolidación de una conciencia que permita nuevas lecturas del mundo y así construyan otros mundos posibles. Y a lo mejor el acompañamiento indirecto del adulto, pues es uno de los elementos o pues que ya lleva mucho tiempo en el escultismo, pero lamentablemente la centralidad del adulto a veces avasalla a los educandos. Uno de los sueños sería que la propia propuesta escultista genere el movimiento de las niñas y los niños hacia la creación de su propia propuesta. Si bien la idea es que los adultos no interfieran en un sentido profundo con la cuestión educativa, sí es importante que ellos logren tener una posición ético-política, es decir, que generen la posibilidad reflexiva en sus educandos hacia qué es lo que hacen y por qué es lo que lo hacen, cuáles son sus objetivos. Y si bien al principio con los chicos de menor edad, pues su participación a veces es un poco limitada, eso no quiere decir que no se haga una escucha activa. Eso es en términos generales lo que es el método Scout.
Y ya nada más para finalizar, lo que tratamos es que si bien en algún momento para algunos el método puede ser un poco individualizado, es necesario considerar lo que se debe compensar con la vida en común, con la finalidad de que haya negociaciones con todos los integrantes, para que haya diálogo, cooperación, toma de decisiones y sobre todo comunalidad, como lo veremos posteriormente. El valor de las habilidades adquiridas en el escultismo por cada una de las niñas o niños es en todo momento empleadas para darle servicio futuro o presente a la comunidad. Es decir, nosotros no vemos al escultismo como una herramienta de desarrollo individual, si no se logra proyectar en la sociedad. Pues eso sería todo por el momento y pues nos vemos en la siguiente grabación. Gracias.